Saludos mis amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Protagonistas. En el día de hoy, en la grata compañía de Luis Mejía Oviedo, Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano. Saludos, Luisín. Bueno, es un grato honor poder ser un protagonista del programa y muy complacido, y saludos a todos los televidentes con muchísimo gusto, con muchísima complacencia. Gracias, Luisín. Comencemos hablando de Luisín Mejía, deportista, el atleta. ¿Cómo fue tu niñez en ese sentido, tu adolescencia, tu juventud? ¿Practicaste algún deporte? Sí, bastante deporte practiqué. Yo soy oriundo de Baní, nacido y criado en el barrio Mejoramiento Social, cuya colindancia con la Escuela Canadá y el frente de mi casa daba las canchas de baloncesto y de béisbol. Cruzando la calle está el Play Luis María Herrera de béisbol y detrás del Play Luis María Herrera la Liga de Softball Cucurucho de Peravia. Ese vecindario me permitió estar siempre en la cancha o en el estadio, luego de los estudios. Era una época donde no necesariamente había más facilidades que la de un pueblo, donde todo se concentraba en la escuela y en la vecindad, en el barrio. Y siendo mi barrio de instalaciones deportivas, allí surge y nace esta cercanía con el deporte, esta afinidad. Pero aparte de eso, mi padre, el doctor Luis Mejía Castillo, era y fue un dirigente deportivo, promotor del béisbol, forjador de equipos, equipos amateur, y por demás igual en el softball. Entonces yo me enrolaba por esas vías a través de ser anotador de softball, y comencé, como todos los jóvenes de la época, a jugar en las infantiles del béisbol. Me tocó las pequeñas ligas de Abelardo Castillo, el ícono, el promotor de estas lides, y allí comenzamos a desarrollarnos hasta ir subiendo a categorías y llegar hasta el más famoso de los equipos del béisbol, que era precisamente el equipo La Famosa, que siendo esta fábrica muy famosa en el país, tener su sede en Baní por el tema de los gandules, por el tema de su ubicación, una fábrica formada por don Roberto Serrano, un puertorriqueño que se aplatanó y se achicó en Baní. Bueno, llegar a ese equipo, eso nos contagió para ser un jugador de béisbol juvenil. Pero al mismo tiempo, en las horas vespertinas, por el tema de que para la época funcionaban muy bien los profesores de educación física, eso me valió para estar jugando el baloncesto, el baloncesto y el voleibol. Entonces jugaba en las canchas el baloncesto y el voleibol. Sin embargo, desde entonces yo tenía una afinidad con el tema de la iglesia, era clérigo. Y siendo clérigo iba y tenía mucha relación con la iglesia Nuestra Señora de Regla. Entonces los sacerdotes, que eran escarboro canadienses, tenían también afinidad con el deporte, pero sobre todo de salón. Y allí se jugaba mucho tenis de mesa, de manera que con el tenis de mesa llegué a jugar intramuros internos, con el baloncesto y el voleibol a jugar en los eventos escolares, algunas veces recibir equipos de la capital, y en el béisbol por demás. Entonces por ahí comenzamos a desarrollarnos, siendo un jugador promedio, nada que hubiese sido para firma de ningún equipo de nada, pero sí un desarrollo hasta que finalmente pude engancharme a jugar en el tema del softball por vía de mi padre, que era todo esto, hasta que por los años 70 nos mudamos a la capital por fines de estudio, y jugando en el equipo de softball del Ministerio de Agricultura, que era donde trabajaba, se jugaba los sábados en intercambios, y ahí comencé a desarrollar particularidades y peculiaridades en el bateo, que me hizo entonces darme a conocer y ser escauteado por Nelson Muñiz, que me llevó a la Liga Aborigen, que es la madre de mi relación con el deporte capitalino. Al ingresar en la Liga Aborigen, por un asunto muy casual porque en los sábados en la mañana el equipo de agricultura jugaba en la Liga Aborigen.
entonces la Liga Aborigen jugaba en la tarde, no había estadio con luces ni nada de eso. Entonces los fiebruces de la Liga Aborigen llegaban temprano porque se jugaba por pizarra. Había que anotar. Había que anotar. Sí. Entonces esos llegaban y como el equipo de agricultura jugaba intercambios entre uno y otro equipo, el hijo de doña Yocasta, que soy yo, comenzaba un poco a destacarse y en ese estadio conectaba varios jonrones. Eso valió para que me escauteara Nelson Muñiz y me llevó a su equipo los Ciguayos, los Caribe. Habían 3 equipos en la liga: Ciguayos, Taínos y Caribe. Y caí en ese equipo, él me invitó y un sábado yo me quedé y en el primer juego di un jonrón y ya me quedé por el resto del tiempo en la Liga Aborigen, que fue muy incursión en la dirigencia deportiva, porque de estar jugando sábado tras sábado terminé siendo, entre otras cosas, presidente de la Liga Aborigen. Eso me catapultó a ser presidente de la Asociación de Softball. Eso me catapultó a ser presidente de la Federación Dominicana de Softball. Me llevó a ser secretario del Comité Olímpico y de ahí presidente del Comité Olímpico. Es decir, esa historia fue el hilo conductor que nos fue llevando a través del deporte y abriendo espacios también, porque resulta y viene a ser que en esa Liga Aborigen jugaba tercera base Jacobo Magluta. Y a la sazón era el predominio del PRD. Estamos hablando de los años 76, 77 y 78, cuando ganó el PRD. Como yo trabajaba en agricultura, para el 78 nombran a Hipólito Mejía, jugaba Jacobo Magluta, Jacobo vicepresidente. De esa relación, de ese naciente liderazgo, me enrolo con Iván Rondón Sánchez, Jacobo Magluta, termino siendo jacobiano, pero jacobiano de marca mayor. Sí. Y en agricultura trabajaba César Medina. Fíjate que como el mundo tan pequeño, terminó yo teniendo esa relación y, como dicen en el campo, por ahí María se va. Fundamental que no sé cómo, a mí me surgió unas condiciones de buen bateador, no sé de dónde salió, porque cuando jugaba béisbol no las tenía. Porque tú eras bateador zurdo. Zurdo, y yo era buena defensa. Jugaba primera. Primera, sí, delante de mí firmaron a Rafael Andestoy, el Guabá, a Juan de Lisa, luego salió Melvin Soto, pero eran categorías menores. Vanilejos todos. Vanilejos, sí. Y yo nunca fui pensado para firma. Sin embargo, en el softball tenía tanto poder y di tantos honrones que eso me valió para buscarme como refuerzo en otras ligas. Y llegué a jugar en la Liga Interbancaria con el BHD, a través de unos amigos que entonces me invitaban, y sobre todo me vi jugándome, llevándome de refuerzo a Puerto Rico, y allá me gané un día el más valioso siendo lanzador, porque pasé de una cosa u otra, y ahí se hizo esa carrera deportiva. Hago el comentario porque muchas veces cuando ven uno así piensan que era por relaciones o por contacto. No, me gané unos cuantos trofeos de jonronero y luego como lanzador, y me valió para darme a conocer. Llegué a jugar molinete, estuve en un campeonato categoría B disputándome el título de bateo en una jornada final, no lo gané, pero bueno, por ahí va todo esto, que tiene una historia anterior. Cuando estaba en Baní existía el periódico Eco del Valle, la leyenda, o sea, la leyenda no, el periódico ícono de la provincia. No existía nada de estos periódicos digitales. Y entonces no había quien reportara los trabajos de deporte. Y yo terminé siendo el reportero de deporte de ese periódico. Yo conservo algunos periódicos por ahí. Pero si usted me ve que llega, por ejemplo, aquí el hoy alcalde exitoso de Baní, Chacho Landestoy, hermano de Guabá, cuando el alcalde me ve me dice Lewis. Y la razón que él me dice Lewis es que yo firmaba
las notas de periodistas que hacían las notas de prensa de los juegos de la liga donde yo jugaba y de otras, y yo le colocaba el redactor Lewis, por Lewis, más nada. ¿Ese era tu Seudónimo. seudónimo? Así es. Ahora, ¿por qué yo le colocaba Lewis? Porque desde entonces, de allá atrás, hace muchos años, muchas décadas, yo tenía un prurito. Yo decía, pero bueno, ¿y cómo yo voy a hacer una nota y yo mismo me voy a poner la nota? Evaní vence a Ocoa por Luis Mejía, y más abajo salía, conectaron y Luis Mejía, un pitcher ganador. O sea, yo veía como, no era como honesto, no era ético, que yo mismo relatara lo que yo hacía. Entonces me puse un seudónimo. Muy bien. Entonces, desde entonces, fíjense cómo uno en esa época interesante juega un poco de todo y hace un poco de todo. Bueno, esos son los inicios de Luisín Mejía en el deporte. De un camino desde una liga de softball, la Asociación de Softball del Distrito, la Federación y el Comité Olímpico, hasta llegar al presidente. Así que nosotros vamos a continuar con este relato en breve. Así que, señor director, vamos a una pausa. Bien, Luis, yo recuerdo que tú jugaste en la Liga de Softball de la CD Sí. y que era buen bateador y primera base. Sí. Porque yo jugué también en esa época. Sí. No mucho, porque yo no jugué mucho en la Liga de la CD, pero sí recuerdo que tú jugabas ahí. Es que el deporte te abre las puertas, en todo el sentido de la palabra. De esa liga de origen, yo comencé a jugar en la capital, comenzó uno a relacionarse, y yo jugué en varias ligas. Yo jugaba porque eso es una fiebre, el deporte. Entonces yo jugaba en la Liga Los Dragones los domingos en la mañana. Y de esa Liga Los Dragones habían 2 o 3 cronistas que jugaron. Entonces de ahí caí yo en la Liga de la ACD y efectivamente jugué varias veces en la Liga de la ACD y llegamos a viajar y hacíamos buenos partidos. Para mí es imborrable, conservo ese video de que el último partido que jugué así oficialmente con la liga y de hecho con el softball, por pura coincidencia, fue exactamente cuando murió Temístocles Metz. En el 90. Sí, porque previo a eso habíamos jugado un partido y jugaba Temo, que era extraordinario softballista Temístocles Metz, un bateador fino, un hombre de una calidad para batear con el bate dulce. Y no solamente jugó en la ACD, sino llegué a jugar en otros equipos y decirte que al llevarme de jugador refuerzo, bueno, ahí se forma el hilo conductor y terminé solamente jugando softball ya aquí en la capital. En Vanice jugué tenis de mesa, voleibol, baloncesto. Yo llegué a ser entrenador, porque un poco yo me ligo con las actividades comunitarias. ¿Pero de qué deporte? De voleibol. De voleibol. Y llegamos a ganar un campeonato de campesino que se hizo de voleibol. Tengo un recuerdo grato porque fue un partido muy disputado. Yo era entrenador de Fundación de Sabanagüey. Y en la celebración, le ganamos al Llano. Y yo era el entrenador de voleibol. El equipo era voleibol femenino. Pero mira, en la celebración yo nunca voy a olvidar que Dios me salvó la vida esa por primera vez. Porque en la celebración nos montamos en un camión, en una guagua de esa. Y para llegar a Fundación aquello fue apoteósico, como cuando llegaba el Licey y ganaba una serie del Caribe. Pero en una de esas, los alambres estaban bajitos. Y por fracciones de segundo no me enredé con un alambre, ese camión, con esa algarabía. Pero bueno, fuimos durante un tiempo entrenadores. Eso venía como relación en contacto, trabajo comunitario con la iglesia, que nos mandaba a los pueblos a hacer un poco de labor comunitaria.
y de ahí venía lo del deporte. Entonces a partir de ahí la relación con el deporte fue bien. Y una anécdota que tampoco dejo de olvidar fue un accidente de tránsito que tuvimos justo frente al cementerio de Baní. Oye, qué accidente. Fuimos a jugar a San Francisco de Macorís, béisbol. Yo veo ahora todas las facilidades que tienen los atletas y los ñoños que son. Nosotros nos fuimos en un camión, una camioneta, de esas que estaban abiertas atrás, a San Francisco de Macorís jugando. Lejos. Salimos como a las 4 de la mañana. Nunca me voy a olvidar porque ese día estrenamos uniforme. Y el uniforme que estrenamos era todavía de la anilla. Y yo dormí con el uniforme ese sábado. Un uniforme nuevo, damos un uniforme nuevo. Y que eran unas medias que se ponían hasta aquí arriba. Y yo dormí con el uniforme ese día. Pero cuando veníamos domingo en la tarde, el vehículo tuvo un problema de una goma y tuvo un accidente. Ahí se lesionó Pablito Herrera, a quien doy respeto, que era el catcher de nosotros. Desde entonces quedó un poco con discapacidad mental parcial. Y ahí andaba mi hermano Henry, que entonces era mascota del equipo. Y tuvimos un accidente que eso es nada más para contarlo. Pero de todo le pasa a uno en este tema del deporte. Después existieron demasiados momentos de satisfacción, de gloria, ganar campeonatos, representar a su pueblo y hasta llegar a este evento que es representar a tu país, que no hay mejor galardón que este. Tu relación con el doctor José Joaquín Puello, con quien yo recuerdo que formaron el bloque olímpico famoso aquel, que ganaron varias elecciones consecutivas, ¿comienza cuando tú eres presidenta de la federación o es antes? Fundamentalmente al ser presidente de la federación en el Comité Olímpico. Obviamente había ya una relación de sureño por el tema en la región sur, vale decir en San Juan de la Maguana. Era una actividad romántica que se desarrollaba de la mejor manera posible, haciendo intercambio en los pueblos. Entonces era el béisbol amateur, del cual yo era anotador, y por ahí nos conocimos con el doctor Puello hace muchos años y por el tema de sus padres, pero la formalidad de la relación surge en el Comité Olímpico en mi condición de presidente de la Federación Dominicana de Softball y él en su condición de presidente del Comité Olímpico, que lo cual en el 90 me llevó a ser el secretario de él y estuvimos juntos hasta que lo sustituí y seguimos estando juntos. Él desde el principio te vio, podemos emplear la palabra, como el delfín, como quien lo iba a sustituir. Ustedes conversaron de eso, hablaron de eso. ¿Eso fue algo que surgió después? No, en eso el doctor fue muy honesto. Eso terminó siendo así, pero nunca se dio así. Inclusive, cuando le tocó su sucesión, él fue muy honesto y no se permitió el lujo de que hicimos unas elecciones, porque habían dos candidatos, que era Bienvenido Solano y un servidor. Yo estuve muerto en ese movimiento. Claro, entonces él fue presidente de las dos planchas para él renunciar al año y no me escogió como tal, o sea, hubo que ganarse la posición en un ejercicio que yo valoro mucho de honestidad, porque haberme escogido a mí implicaba dividir al movimiento. Yo recuerdo que inclusive hubo una división política. Sí, la gente del PRD que apoyó a Bienvenido Solano, o los presidentes de federaciones que eran afines al PRD, y del otro lado estaba Luis Mejía, que yo recuerdo que me tocó tomar una decisión y yo me fui del lado de Luis Mejía. ¿La tomaste bien? Bueno, ganaste las elecciones, sí. Y el trabajo ha sido bueno. Así es. Bien, vamos a una pausa, otra pausa, y regresamos con ya la parte del presidente del Comité Olímpico Dominicano y el trabajo que se ha venido haciendo al frente de esta entidad. Adelante, señor director.
El licenciado Luis Mejía Oviedo nació el 4 de septiembre de 1953 en la ciudad de Baní, provincia Peravia. La cercanía de su casa natal con las canchas de baloncesto y béisbol de la Escuela Canadá y del play de la Liga Cucurucho de Peravia hizo que desde corta edad se hiciera un apasionado de los deportes. En su niñez y juventud practicó béisbol, baloncesto, voleibol y tenis de mesa. En 1970, por asuntos de estudio, se va a vivir a Santo Domingo, donde entra a trabajar en la Secretaría de Agricultura. Ese mismo año comienza a jugar softball en el equipo de esta institución, desde donde pasa en 1974 a la Liga Aborigen. Es en la Liga Aborigen donde se inicia su trayectoria de dirigente deportivo cuando es electo presidente de esta entidad a finales de los años 70. Su condición de principal directivo de la Liga Aborigen lo catapulta a la presidencia de la Asociación de Softball del Distrito Nacional, cargo que ejerce por 10 años hasta 1989. En esa época practica el softball con mucha frecuencia, llegando a jugar en otras ligas como la Liga de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo y participa en diferentes torneos, incluyendo eventos en la modalidad de molinete clase B del Distrito Nacional. En 1991 es elegido presidente de la Federación Dominicana de Softball y en esta posición se mantiene hasta 2005. En 1991, de la mano del doctor José Joaquín Puello Herrera, pasa a formar parte por primera vez del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano en calidad de secretario general. Luego, en 2003, asume la presidencia del organismo, donde se mantiene hasta la fecha. En 2005 renuncia a seguir como presidente de la Federación Dominicana de Softball, ya que para ese entonces también era presidente del Comité Olímpico. Entre sus grandes logros como presidente del Comité Olímpico Dominicano se puede mencionar el crecimiento institucional de esta entidad y el éxito alcanzado en las participaciones de nuestro país en Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde se han logrado cantidades de medallas sin precedentes en la historia del deporte nacional. Además, en su gestión, República Dominicana ha ganado 6 medallas olímpicas, las preseas de oro de Félix Sánchez en los Juegos de 2004 y 2012 y de Félix Díaz en 2008, las medallas de plata de Gaby Mercedes en 2008 y de Luguelín Santos en 2012 y el reciente bronce de Luis Pie en la edición de Río de Janeiro 2016. Entonces, Luis, sigue en el 2003, tú asumes la presidencia del Comité Olímpico Dominicano, pero después de los Panamericanos. Así es. Entonces, en diciembre, pasado los Panamericanos, se formalizó con la renuncia del doctor Puello, que pasó por obviedad, ¿verdad?, ser el presidente hasta que concluyeran los Juegos. Entonces, ya son 13 años. ¿Piensa reelegirse o seguir? Porque había una duda en las pasadas elecciones si Luisín seguía o no.
finalmente Luisín siguió. ¿Aspira Luisín a otro periodo? Mira, imposible validar y tocar ese tema porque yo estoy viviendo el día a día y cualquier comentario en este camino, genera una controversia. Y yo me caracterizo que hasta el día que lleguen las elecciones, que falta mucho, faltan 3 navidades. Sí. Entonces, cuando pasen 2 navidades, yo te respondo en cualquier dirección esa pregunta. ¿Por qué faltan 3 navidades? Y el presidente del Comité Olímpico no puede meter un tema electoral que no existe. No, pero yo digo, no que metas el tema electoral. Bueno, si dices que vas, lo estarías metiendo. Yo soy experto en esto, ya yo te contesté. Sí, tienes razón. Sí, yo soy experto Si en esto, faltan 3 contestas que sí, navidades. ya el tema Si contesto electoral que sí, que no, que esto, yo tengo 3 navidades. va a caer Y yo soy por su experto en propio ese tema. peso. Tú El puedes tema durar ahí 15 minutos y yo te voy a contestar lo mismo. electoral. Entonces, ha habido momentos muy gratos, momentos de celebración, de felicidad, como en esos juegos, los juegos que siguieron a los del 2003, los Juegos Panamericanos, 2 ediciones, también centroamericanos, donde se ganaron muchísimas medallas, pero en los más recientes, tanto panamericanos como centroamericanos, la cosecha de medallas no fue la que se esperaba. Razón para eso. Mira, en la República Dominicana, a través del ejercicio de la participación en eventos internacionales en todo el ciclo olímpico, lo único que ha hecho es crecer a través de la representación, la gerencia y la responsabilidad del Comité Olímpico. La República Dominicana estuvo exactamente todo un periodo de 3 décadas donde apenas pudo conseguir una medalla olímpica y un número determinada, medalla olímpica que era de bronce, y un número determinado de medallas de Juegos Centroamericanos y Panamericanos, pero en condiciones que no era ni siquiera representativo, no daba ni siquiera temor. Y el país iba a competir en función de un buen sorteo o de tener mejor suerte. A partir del 2004, que coincide con nuestro ingreso, pero que no tiene nada que ver, porque yo comienzo a cosechar el fruto de los Juegos Panamericanos de la gestión anterior del doctor Puello, comenzó una ruta de crecimiento del deporte dominicano que se expresa hoy día en 12 medallas olímpicas, consiguiendo unos palmares en el evento más importante del mundo, que son los Juegos Olímpicos, teniendo 4 Olimpiadas consecutivas, Atenas, Beijing, Londres y Río consiguiendo medallas. Pero no un bajón, de rendimiento. Yo jamás puede haber bajón, porque el bajón es según lo que tú refieras. No puede haber bajón cuando tú tienes que medir en función de lo que tú inviertes. Hay un bajón en cualquier lugar si cuando a ti te entregan un presupuesto y tú haces una planificación para conseguir esto y tú consigues abajo. Pero si tú inviertes hasta aquí para conseguir eso y tú lo consigues, tú no has bajado nada. Entonces lo que hubo fue una merma en el apoyo. Absolutamente. Absolutamente. Eso Nosotros viene- tuvimos una época gris. Nosotros nos pasó una nube. Eso fue durante la gestión A nosotros nos pasó una de Jaime nube David Fernández que yo Mirabal. tengo una tesis y la combato con los periodistas. Yo no miro para atrás. Entonces me puede preguntar lo que usted quiera. No, pero yo lo sé, por eso te pregunto eso. No sé, yo no miro para atrás. Nosotros tuvimos una nube y punto. Y perdóneme. Porque yo tengo que aprovechar este espacio para decir que del 2004 al 2016 este país ha ganado 12 medallas olímpicas. No, pero yo estoy consciente de eso. Pero hay algo más, don Mario. Escuche. ¿Usted sabía que en ese periodo Venezuela, que se ha invertido millones y millones de dólares, Venezuela apenas ha conseguido un oro? ¿Usted sabía que ahora, para ponerle un ejemplo, Chile, Bolivia, Ecuador no consiguieron medalla en los Juegos Olímpicos? Y nosotros conseguimos una con Luis Pié de bronce. Pero nosotros venimos de 3 oros. Que eso son proezas en países pequeños. Pero cuando usted se va a los panamericanos y a los centroamericanos, ¿qué yo quiero decir con esto? Que el trabajo que hacen nuestras federaciones,
nuestros atletas es prodigioso. Lejos de yo mirar atrás y de ver lo que nos ha pasado, no. Yo miro otro aspecto, y es que la inversión que se hace aquí no es proporcional a la inversión que se requiere al día de hoy frente a la que hacen los demás países. Pero aún así el atleta dominicano devuelve con creces. Lo que pasa es que nosotros queremos conseguir estar en un pináculo que no nos corresponde, primero porque no es nuestra población, segundo porque no tenemos esa inversión y tercero porque tenemos diferentes niveles. Un oro aquí vale más, como dijo el London Times, vale más que 100 oros de Estados Unidos, y de hecho nosotros tenemos que ver que evidentemente eso trae como consecuencia que tenemos que estar satisfechos de tener ese resultado. Y yo ni lo veo como merma, ni es merma. Yo lo veo que nos hemos puesto acorde a lo que tenemos y hemos avanzado con diferentes deportes. Hay países que se concentran en un deporte, en una disciplina, en 2 atletas. Aquí se han conseguido medallas en diferentes deportes. Ahora tuvimos el estreno de 4 deportes en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es el escenario más grande del mundo. Hay más de 100 países que no han conseguido nunca una medalla. Ahora le dieron Puerto Rico, que son nuestros pares, que invierten 3 veces lo que nosotros invertimos. Todavía está celebrando su medalla de oro de Mónica Puig. Bien hecho. Nosotros venimos de 4 medallas que la hemos celebrado. De manera que nosotros, como resultado de esta gestión, de este proyecto, que somos un grupo de jóvenes, de la federación y de los atletas, de los entrenadores y del apoyo del gobierno, porque el gobierno es que ha dado el apoyo, no el que nosotros queremos ni el que ameritan los tiempos, y del apoyo del sector privado con el programa Creso. Estamos de acuerdo. Mira, un país donde, y lo he escrito varias veces, y yo sé que tú sabes que yo le he dado mucha importancia a eso, que invierte 0.40 y pico % del presupuesto nacional, pues no puede aspirar a muchas cosas. Y se hace proeza con lo que se da. El asunto de la ley de mecenazgo, que quería caer en eso contigo, que escribí hace unos días de eso, inclusive te mandé copia a ti de la columna. ¿Qué tú piensas de esa ley de mecenazgo donde no que se premie, pero que el empresario que invierte en deporte, se recompense con el asunto de los impuestos? Ya existió aquí. Sí, existió en una época. Y eso fue catapulta para el desarrollo del deporte en la década del 86, para los Juegos de Santiago. Y no se puede eso. Y luego en la década del 90. Después, de nuevo, eso va acorde con las políticas fiscales. Eso, nosotros andamos detrás de eso. Ahí un valladar, que es la situación económica del país, porque eso solamente es permitido si hay la flexibilidad fiscal, y ahora aquí se está abogando por un necesario pacto fiscal que se prolonga y se prolonga. Solo que un pacto fiscal eso pueda ser colocado, pero aquí esa es una tarea pendiente. Yo tengo el cuidado de saber lo que pido, porque mientras aquí no se resuelva una definición del pacto fiscal, nosotros no vamos a cruzarnos con una ley de esa naturaleza. Hay que vivir con los pies sobre la tierra. Por eso hemos tenido éxito. ¿Qué hizo el Comité Olímpico? Bueno, esto es lo que hay, con eso nos fuimos. Nosotros no nos fuimos a la trinchera de exigir más recursos, como al efecto tenemos que hacerlo. Pero entre exigir y actuar, nosotros estamos actuando con lo que tenemos. Bien. Nos hemos puesto la ropa hasta donde nos compete. Vamos a hacer una última pausa y ya cuando regresemos, pues entraremos en la parte final de este conversatorio interesantísimo con Luisín Mejía. Bien, Luisín, entonces... He estado muy divertido en esta entrevista, me ha complacido mucho. Qué bueno.
Bueno, ese es el propósito. Sí, sí, sí. Me ha encantado ser protagonista en esta entrevista. Fíjate, Luisín, hay un nuevo ministro de Deportes. Yo creo que ha comenzado bien, por lo menos con las relaciones con el Comité Olímpico Dominicano. Inclusive fueron a las reuniones de Qatar con el ministro y Felipe Vicini, el presidente de CRESO, de Creando Sueños Olímpicos. Se perfila nuevos tiempos en esa relación. Absolutamente positivo. Además, nosotros tenemos un hándicap de que si yo vuelvo a pelear con este, va a decir, pues de lo que está peleando todo el tiempo. Y a veces siento que el ministro se puede aprovechar de esa ventaja, pero no es así. El ministro tiene claro el papel, el valor, la conveniencia y la necesidad de la materia prima del deporte, que son las federaciones que administran los deportes y los atletas. Él tiene un plan de valorar el atleta, nosotros también, porque son los mismos atletas. Estoy convencido de la actitud, la disposición del ministro. No crea que ha sido fácil entendernos, pero lo estamos haciendo sobre la mesa como debe de ser, con buenas palabras de entendimiento. Vamos a rubricar el pacto, que por razones obvias eso comenzará en enero, pero en enero de 2017, por fortuna, ahí es que se oficializa la apertura del ciclo olímpico Tokio 2020, y él nos ha garantizado un mínimo de situaciones que teníamos que habíamos perdido, y nosotros hemos tenido conquistas que le hemos reclamado que las conquistas no se pierden. Estamos discutiendo todo eso y estoy convencido que vamos a salir a camino. Además, él y su equipo han visto la ventaja de estar en armonía con el movimiento olímpico, pero el mismo deporte también. Es la actitud del gobierno, es la actitud del sector privado, es la actitud de nosotros, entonces nosotros vamos a salir bien. Yo tengo una observación cuando me hacen esa pregunta. Pero nosotros salimos bien con Felipe Payán. Entonces nosotros no somos tan malos. Pues nosotros no inventamos. Nosotros hacemos un plan deportivo que existe. Nosotros no podemos inventar la rueda, porque el que inventa la rueda puede conseguir un carro bueno, pero puede conseguir un carro malo. Sí. Cuando tú te pones a inventar la rueda, ¿qué te pasa a ti? Que pudieras llegar a la meta en el tiempo que te están esperando los otros, pero pudiera llegar en la rueda, en el carro, cuando ya los otros han llegado y se pierden las medallas. Nosotros hemos demostrado que estamos en actitud, en disposición de conciliar y de trabajar juntos. Eso se está haciendo y así va a seguir. Las federaciones. ¿Tú no crees que hay algunas federaciones que no cumplen con las metas? Incluso, podemos decirlo de esa manera, no un asunto de corrupción, porque yo no voy a acusar a nadie de corrupción, pero en el uso que no optimizan los recursos que reciben. Yo te lo voy a poner de esta manera. Nosotros tenemos 37 miembros. Sí. Si los 37 miembros actuaran bien y tuvieran, nosotros le pasáramos a Estados Unidos. Tenemos algunas que tienen debilidades, pero son debilidades que vienen por estructura, por algunos errores nuestros, por algunos errores de nuestro federado, pero también por muchas desatenciones. Entonces yo entiendo que sí, nosotros tenemos debilidades, bastante, pero tenemos muchos aciertos. Ahora, el día que las 37 estén bien, le pasamos el rolo a Estados Unidos y a China. Así que, igual como pasa en nuestras casas, en nuestras instituciones, tenemos cosas que corregir, tenemos cosas que avanzar, tenemos que priorizar algunos deportes, porque este sigue siendo un país pequeño. Pero en sentido general, tú ves panorama bien. Y satisfecho de mis federaciones y de mis atletas. Y no lo hago por la venta del camello, lo hago porque cuando se le ha puesto las condiciones a los deportes, resuelven, consiguen medallas y honrosamente defienden la bandera deportiva del país. Y los conflictos en las federaciones. Definitivamente el Comité Olímpico Dominicano puede inmiscuirse en esos líos. No. No puede, ¿verdad? No puede, porque cada federación es autónoma. Aquí cuando se arma un conflicto quieren que nosotros seamos los fiscales. A mí no me nombraron fiscal, a mí me nombraron presidente del Comité Olímpico. Ya existen aquí leyes de amparo. Y el tribunal está listo. Deportivo. Está listo ahí para incidir. ¿Y está funcionando? ¿No funciona? Funcionó con tenis de mesa.
Pero ahora no funcionó por lo de Lucho. No, porque no se ha invocado el tribunal. No se invocó nunca. Se fue a las leyes, se fueron Exactamente. a las leyes del ¿Sabes país. lo que le pasa al tribunal de arbitraje? Nosotros vamos a llegar ahí, pero lo peor que tú tienes es tener algo que tú no comprendas. Pero está ahí ese instrumento. Nos falta un poco de cultura para manejar eso. Perfecto. Y Creso. El Creso habría sido muy positivo, ¿verdad? Ofrezco, Creando sueños olímpicos. ofrezco, Dios gracias. Eso ¿tú crees que salvó el pasado ciclo? Creo. De que fuera un... Te pido que quite el creo y ponga Creso. Solo Dios sabe. Ahora Felipe Pichini va con ustedes a la reunión. No, a la nosotros reunión de no tenemos como agradecerle de Qatar. a ese empresario y las demás firmas que componen el grupo Creso, que son 9, su apoyo incondicional y su requisito de que solamente es la educación de los atletas. ¿Cómo ve Luisín el próximo ciclo olímpico? Con mucho trabajo, con mucha demanda. ¿Tú crees que vamos a superar el anterior? Por supuesto, porque hay una mancomunidad de esfuerzo privada, gubernamental. Ya la nube pasó. Hace rato. Pero se nos nota en la sonrisa. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que establecer mucho trabajo. Ahora tenemos una ventaja, tenemos el karate, estamos participando, tenemos el béisbol. Tenemos y tendremos más opciones y estamos muy confiados. Lo que hay que trabajar mucho, hablar menos y hacer más. Como no, gracias Luisín, ha sido El gusto. un grato placer estar Muy contigo. bien. Igualmente. Y yo espero que haya otra oportunidad de conversar. Con el mismo esquema como lo hemos hecho hoy aquí. Así mismo. Así que señores, será para la próxima ocasión que estaremos nuevamente con ustedes en Protagonistas. Hasta entonces.